¿Y si el terreno más discutido del planeta hubiera estado guardando un secreto justo bajo nuestros pies durante miles de años? ¿Y si la respuesta no llegó con picos ni palas, sino con algoritmos, sensores invisibles y una inteligencia artificial capaz de ver lo que el ojo humano jamás pudo? Hoy vamos a adentrarnos en uno de los lugares más sagrados, polémicos y vigilados del mundo. Pero antes de comenzar este viaje bajo la piedra milenaria de Jerusalén, te invito a que apoyes este contenido con un me gusta, te suscribas y actives las notificaciones. Historias como esta no aparecen todos los días, y lo que estás a punto de escuchar podría cambiar la forma en que entiendes la historia. El monte del templo en Jerusalén nunca ha sido excavado de manera oficial y abierta como otros sitios arqueológicos famosos del mundo. Sin embargo, hace aproximadamente 20 años, un proyecto de construcción que generó fuertes críticas y fue considerado irregular por muchos. Expertos abrió, sin proponérselo, una puerta inesperada hacia descubrimientos sorprendentes. Aquello que parecía una simple remoción de tierra terminó convirtiéndose en el punto de partida de una de las investigaciones más fascinantes de la arqueología moderna. Durante siglos, este lugar ha estado en el centro de la fe, de la identidad y del conflicto. Miles de millones de personas lo veneran. Historiadores y arqueólogos debaten sobre él. Líderes políticos lo mencionan en discursos delicados. El sitio es conocido por los judíos como el Monte del Templo y por los musulmanes como Haram al-Sharif. En ese mismo espacio se alzan hoy la majestuosa cúpula de la Roca y la mezquita de Al-Aqsa. Para el judaísmo, allí estuvieron el primer y el segundo templo. Para el Islam, es el punto desde donde el profeta Muhammad ascendió al cielo. Esa combinación de creencias convierte cada piedra en algo más que roca, la convierte en símbolo. Debido a su extrema sensibilidad religiosa y política, excavar bajo su superficie es casi imposible. Durante generaciones, lo que se encuentra debajo permaneció prácticamente intacto, sin estudiar, oculto bajo capas de historia. Sin embargo, recientemente, científicos decidieron intentar algo distinto. En lugar de cavar, decidieron observar. Utilizaron herramientas avanzadas basadas en inteligencia artificial, sensores remotos y radares capaces de penetrar el suelo para mapear lo que se encuentra bajo la gran plataforma de piedra sin mover un solo bloque. Los datos obtenidos no mostraron simples cavidades naturales. Lo que apareció fueron patrones, estructuras rectilíneas, espacios que no parecían fruto del azar, anomalías que sugerían la mano humana. En lugar de respuestas simples, surgieron preguntas aún más profundas. ¿Qué permanece allí abajo? ¿Qué episodios de la historia siguen sellados en la oscuridad? Pero para comprender la magnitud de estos hallazgos, primero debemos retroceder en el tiempo. Mucho antes de la inteligencia artificial, hubo exploradores decididos a descifrar los secretos subterráneos de Jerusalén. En la década de 1860, un oficial británico llamado Charles Warren llegó a la ciudad impulsado por el deseo de investigar los antiguos templos mencionados en textos bíblicos. Sabía que excavar directamente en la superficie del monte del templo sería explosivo desde el punto de vista político y religioso, así que optó por una estrategia alternativa: descender por debajo. Con cuerdas, lámparas y mapas rudimentarios, Warren exploró túneles y sistemas de agua ocultos bajo la ciudad antigua. Descubrió pasajes tallados en la roca y un conducto vertical que más tarde sería conocido como el Pozo de Warren. Algunos especularon que ese conducto pudo haber sido utilizado en tiempos del rey David para ingresar a la ciudad de forma estratégica. Sus hallazgos demostraron que Jerusalén estaba construida sobre capas sucesivas de historia, cada una apoyada sobre la anterior. Sin embargo, aun con su valentía, Warren se topó con el mismo límite que persiste hasta hoy. El monte del templo no podía ser tocado. Líderes religiosos temían que cualquier alteración pudiera profanar el área más sagrada. Para muchos judíos, allí se encontraba el Santo de los Santos, el espacio más íntimo del antiguo templo, cuya ubicación exacta es desconocida. Algunos rabinos incluso prohibieron caminar por ciertas zonas por temor a pisar inadvertidamente el lugar más sagrado. Para los musulmanes, la presencia de la mezquita de Al-Aqsa y la cúpula de la Roca convierte el sitio en un santuario intocable. La administración religiosa islámica, el Waqf, considera que cualquier excavación externa representa una amenaza a su custodia espiritual. Así, el lugar quedó protegido, pero también envuelto en misterio. La dimensión política añade otra capa más. Tras la guerra de 1967, Israel asumió el control de la seguridad del área, mientras que el Waqf mantiene la administración religiosa. Este delicado equilibrio ha evitado conflictos mayores, pero sigue siendo frágil. En este contexto, la arqueología no es solo ciencia, es identidad, es memoria, es reivindicación. Cada fragmento hallado podría interpretarse como prueba histórica y convertirse en argumento político. A diferencia de las pirámides de Egipto o las ruinas de Petra, el monte del templo no puede excavarse libremente. Sus secretos
objetos permanecen bajo tierra, o al menos eso se pensaba hasta que, a finales de la década de 1990, ocurrió algo inesperado. Durante obras realizadas en el área, toneladas de tierra fueron removidas y arrojadas al Valle de Cedrón sin supervisión arqueológica. Para muchos especialistas, aquello fue como ver la historia desaparecer ante sus ojos. Sin embargo, algunos se negaron a aceptar la pérdida. Si no podían excavar el monte, examinarían la tierra extraída. Así nació en el año 2004 el proyecto de cribado del Monte del Templo, dirigido por arqueólogos israelíes que decidieron trasladar esa tierra a un parque en Jerusalén. Allí, voluntarios colocaban el suelo sobre mallas metálicas y lo lavaban con agua para revelar fragmentos ocultos. Monedas, sellos de arcilla, cerámicas, huesos y cuentas comenzaron a aparecer. Más de 500,000 objetos fueron recuperados con el tiempo, entre ellos pequeñas bullae con nombres hebreos antiguos, lámparas de aceite, utensilios rituales e incluso un pequeño peine de marfil con inscripción cananea primitiva. Familias enteras participaron en el proceso. Niños se sostenían monedas romanas. Turistas descubrían fragmentos de cerámica milenaria. La historia dejaba de ser abstracta para convertirse en algo tangible. Y cuando parecía que el cribado ya había revelado lo suficiente, surgió una nueva revolución, la tecnología. Entre los años 2021 y 2024, equipos de investigación aplicaron radar de penetración terrestre combinado con inteligencia artificial para mapear el subsuelo sin alterar la superficie. El radar enviaba señales que, al rebotar, eran traducidas en imágenes. La inteligencia artificial analizaba enormes volúmenes de datos y los comparaba con mapas históricos, algunos elaborados a principios del siglo XX. Lo que comenzó a aparecer en los modelos tridimensionales fue asombroso. Muros rectilíneos, corredores angulados, cámaras amplias conectadas por pasajes estrechos. Algunas estructuras coincidían con referencias antiguas, otras eran completamente desconocidas. Entre los hallazgos más sorprendentes, se identificó lo que parecía ser una pequeña capilla bizantina subterránea, posiblemente construida entre los siglos IV y V de nuestra era. Las imágenes sugerían espacios cerrados y detalles tallados, pero aún más intrigante fue lo que parecía hallarse debajo de esa estructura: grandes bloques de piedra, finamente trabajados que podrían corresponder a periodos mucho más antiguos. El análisis tipológico de lámparas de arcilla asociadas a ciertos contextos indicó formas características de los siglos VIII y VII antes de Cristo, correspondientes al periodo del primer templo. Sus bordes hechos a mano, sus picos cortos y cuerpos redondeados coinciden con ejemplos conocidos de ese tiempo. Estas evidencias fortalecen la hipótesis de actividad ritual en esa época. Las capas superpuestas revelan una historia de continuidad, generaciones construyendo sobre las huellas de sus antecesores, túneles, cámaras, áreas que pudieron servir como depósitos o espacios ceremoniales, todo ello descubierto sin levantar una sola piedra. El monte del templo emerge así como un punto de encuentro constante entre fe, cultura e innovación humana a lo largo de milenios. La combinación de tradición y tecnología ha abierto una nueva etapa en el estudio de un lugar que parecía imposible de explorar. Lo que comenzó como un experimento tecnológico pronto se transformó en una nueva forma de leer la historia. Los modelos generados por inteligencia artificial no eran simples imágenes borrosas, eran reconstrucciones detalladas que permitían a los investigadores recorrer digitalmente pasillos que ningún ser humano había transitado en siglos. Era como caminar por un plano invisible suspendido bajo la piedra sagrada. Cada línea recta detectada por el radar sugería intención. Cada ángulo definido apuntaba a planificación. Nada de aquello parecía natural. Los especialistas trabajaron con extrema cautela. Sabían que cualquier afirmación precipitada podría tener repercusiones no solo académicas, sino también religiosas y políticas. Por eso, cada anomalía detectada fue comparada con registros históricos, con descripciones antiguas y con mapas elaborados durante el periodo del mandato británico a principios del siglo XX. Superponer capas de información permitió identificar coincidencias sorprendentes entre túneles conocidos y nuevas cavidades jamás documentadas. Uno de los aspectos más fascinantes fue la complejidad del sistema subterráneo. No se trataba de una única sala aislada, sino de una red estructurada. Corredores estrechos parecían conducir hacia espacios más amplios. Algunas cámaras mostraban proporciones regulares, como si hubieran sido diseñadas para funciones específicas. Los expertos plantearon distintas hipótesis: áreas de almacenamiento, cámaras rituales, pasajes de servicio o incluso rutas estratégicas utilizadas en momentos de conflicto. La inteligencia artificial desempeñó un papel esencial al distinguir patrones repetitivos que el ojo humano podría pasar por alto. Al analizar miles de puntos de datos, el sistema logró diferenciar entre cavidades naturales y estructuras claramente talladas. Este proceso redujo
redujo significativamente la posibilidad de interpretar formaciones geológicas como construcciones humanas. Sin embargo, los investigadores siempre enfatizaron que las imágenes no sustituyen la excavación directa, simplemente ofrecen una ventana preliminar. Mientras tanto, el trabajo del proyecto de cribado continuaba aportando contexto tangible. Las bullae con nombres hebreos antiguos fueron analizadas mediante estudios epigráficos. Algunas coincidían con linajes sacerdotales mencionados en textos históricos. Monedas de distintos periodos, desde épocas helenísticas hasta islámicas, confirmaron la ocupación continua del lugar. Fragmentos arquitectónicos revelaron estilos que atravesaban siglos de transformación. Un hallazgo especialmente relevante fue el estudio comparativo de los bloques de piedra detectados por el radar. Sus dimensiones parecían alinearse con técnicas constructivas conocidas en el Levante durante la Edad del Hierro. Las superficies planas y el posible acabado de los cantos sugerían intervención humana meticulosa. Si estas interpretaciones son correctas, podrían corresponder a una fase constructiva anterior a las ampliaciones realizadas por Herodes en el siglo I a.C. El entusiasmo académico fue acompañado de prudencia. Durante décadas, la existencia y magnitud del llamado Primer Templo han sido objeto de debate. Algunos estudiosos sostienen que las referencias textuales deben interpretarse con cautela, mientras que otros consideran que la ausencia de excavaciones directas explica la escasez de restos concluyentes. En este contexto, cualquier evidencia indirecta adquiere enorme relevancia, pero también exige verificación rigurosa. La posible identificación de una capilla bizantina bajo la plataforma añadió otra capa a la narrativa histórica. Si las estructuras detectadas corresponden efectivamente a un espacio cristiano temprano, demostrarían que el sitio continuó siendo significativo en distintas etapas del Imperio Romano tardío. Esto reforzaría la idea de que el monte no pertenece exclusivamente a un solo periodo ni a una sola tradición, sino que ha sido un núcleo espiritual compartido. Más allá de las implicaciones específicas de cada hallazgo, el mayor logro quizás sea metodológico. Por primera vez, un lugar considerado intocable pudo estudiarse sin alterar su superficie. El respeto por la sensibilidad religiosa se combinó con innovación científica. Esta aproximación podría convertirse en modelo para otros sitios sagrados alrededor del mundo, donde la excavación tradicional resulta imposible. La dimensión humana tampoco debe subestimarse. El proyecto de cribado reunió a voluntarios de diferentes países y credos. Personas que nunca se habrían encontrado en otro contexto trabajaron juntas lavando la misma tierra. Ese gesto simbólico demostró que la arqueología puede ser un puente. Mientras la tecnología explora en silencio bajo la piedra, las manos de personas comunes siguen descubriendo fragmentos que conectan pasado y presente. Al analizar las lámparas de arcilla, los especialistas aplicaron estudios tipológicos detallados. Compararon bordes, asas y proporciones con colecciones ya datadas en museos y excavaciones previas. La coincidencia con estilos del siglo VIII y VII a.C. fue notable. Estos datos se sugieren actividad significativa durante el periodo de los reyes de Judá. Aunque no constituyen una prueba definitiva sobre la estructura exacta del templo original, sí apuntan a prácticas rituales y ocupación organizada. La combinación de análisis material y tecnología digital ofrece una narrativa compleja. No se trata de confirmar mitos ni de desacreditarlos, sino de entender cómo generaciones sucesivas transformaron el mismo espacio. Cada capa encontrada, ya sea física o detectada mediante radar, representa decisiones humanas, aspiraciones espirituales y cambios de poder. Hoy, el Monte del Templo sigue siendo uno de los lugares más vigilados y reverenciados del mundo. Su superficie permanece intacta, pero bajo ella se despliega una historia estratificada que la ciencia apenas comienza a descifrar. Los avances entre los años 2021 y 2024 marcan solo el inicio de una nueva etapa. A medida que los algoritmos se perfeccionen y los datos aumenten, es posible que aparezcan más detalles invisibles hasta ahora. Lo que está claro es que el diálogo entre fe y ciencia no tiene por qué ser confrontación, puede ser cooperación, puede ser búsqueda compartida de comprensión. El monte, testigo de guerras y plegarias, también puede convertirse en símbolo de descubrimiento respetuoso. Si miramos hacia el futuro, las implicaciones de estos descubrimientos podrían ir mucho más allá de la arqueología. Cuando la tecnología permite observar sin destruir, el debate cambia de tono. Durante décadas, cualquier intento de excavar en el monte del templo significaba riesgo de tensión inmediata. Ahora, el uso de inteligencia artificial y sensores remotos ofrece una alternativa menos invasiva. Esto no elimina el componente político, pero sí introduce una vía distinta: investigar sin alterar físicamente el terreno sagrado. Imaginemos por un momento lo que podría significar desarrollar modelos digitales cada vez más precisos. Con suficientes datos, los investigadores podrían crear reconstrucciones
reconstrucciones tridimensionales completas del subsuelo. Estas recreaciones no reemplazarían la excavación tradicional, pero permitirían formular hipótesis mejor fundamentadas antes de cualquier intervención. Además, facilitarían que expertos de distintos países colaboren sin necesidad de acceso físico permanente al sitio. Este tipo de colaboración internacional podría reducir sospechas y aumentar la transparencia. Si los datos se analizan de manera abierta, con participación de académicos judíos, musulmanes, cristianos y especialistas seculares, el proceso mismo podría convertirse en un ejemplo de diálogo científico. La historia del monte dejaría de percibirse como un arma argumentativa para convertirse en un campo compartido de estudio. También existe el impacto educativo. Así como el proyecto de cribado permitió que voluntarios sostuvieran en sus manos fragmentos del pasado, las reconstrucciones digitales podrían acercar la historia a millones de personas alrededor del mundo. Museos interactivos y plataformas virtuales podrían mostrar cómo las distintas capas históricas se superponen. Los visitantes podrían recorrer virtualmente los pasajes detectados por el radar, observar cómo se sitúan las estructuras bizantinas sobre capas anteriores y comprender la continuidad cultural. Sin embargo, toda interpretación debe mantenerse prudente. La tecnología detecta formas, pero la atribución histórica requiere contexto. Un muro recto no siempre indica función sagrada. Una cámara amplia puede tener múltiples usos posibles. Por eso, el análisis comparativo sigue siendo fundamental. Cada posible estructura necesita contrastarse con paralelos arquitectónicos conocidos, con estudios geológicos y con análisis de materiales recuperados en excavaciones cercanas fuera del perímetro restringido. En paralelo, el estudio de los objetos ya recuperados continúa refinándose. Las bullae halladas en el proyecto de cribado se someten a técnicas avanzadas de fotografía multiespectral para resaltar inscripciones apenas visibles. Las monedas se analizan con métodos metalúrgicos para determinar su composición exacta y origen. Cada pieza añade un pequeño dato al mosaico general. Las lámparas fechadas en los siglos VIII y VII a.C. siguen siendo objeto de revisión académica. Especialistas en cerámica del Levante comparan sus proporciones con hallazgos de otras ciudades del antiguo reino de Judá. Esta comparación no solo ayuda a confirmar fechas, sino también a entender redes comerciales y patrones culturales. De ese modo, el monte del templo se inserta dentro de un contexto regional más amplio. Otro aspecto relevante es la ingeniería antigua. Los posibles túneles detectados por radar podrían revelar sistemas hidráulicos complejos. Jerusalén, situada en una colina, dependió históricamente de sistemas de agua cuidadosamente planificados. Comprender estos sistemas permitiría reconstruir cómo funcionaba la ciudad en distintos periodos, desde la Edad del Hierro hasta la época romana y bizantina. La cuestión religiosa inevitablemente permanece presente. Para muchos creyentes, la posibilidad de que existan restos vinculados al primer templo tiene un valor espiritual profundo. Para otros, la confirmación de estructuras cristianas tempranas resalta la continuidad de la veneración en la zona. Y para la comunidad musulmana, el respeto a la integridad del Haram al-Sharif sigue siendo prioritario. La tecnología, precisamente por no alterar físicamente el sitio, podría ofrecer una solución intermedia aceptable para distintas sensibilidades. A nivel político, cualquier anuncio relacionado con el monte del templo suele generar atención internacional inmediata. Por ello, los equipos de investigación han aprendido a comunicar con cautela. Prefieren hablar de anomalías estructurales antes que de templos confirmados. Esta precisión terminológica es esencial para evitar interpretaciones exageradas. Mientras tanto, la historia continúa acumulándose. El monte no es solo pasado, es presente vivo. Cada día llegan fieles a rezar. Las piedras siguen siendo escenario de ceremonias, vigilias y encuentros diplomáticos. Bajo esa actividad cotidiana, el subsuelo guarda capas de memoria que apenas comenzamos a comprender. Si algo demuestran estos avances es que la arqueología del siglo XXI no depende únicamente de la excavación directa. La combinación de análisis de materiales, estudios comparativos y modelado digital permite avanzar con respeto. Tal vez el mayor descubrimiento no sea una cámara subterránea específica, sino la posibilidad de investigar sin destruir, de preguntar sin herir sensibilidades. En última instancia, el monte del templo simboliza la superposición de civilizaciones. Cananeos, israelitas, romanos, bizantinos, musulmanes y otomanos dejaron su huella. Cada uno construyó sobre lo anterior. La tecnología moderna simplemente añade una nueva capa, la de la observación invisible. Y aún quedan más preguntas por explorar. ¿Cómo podrían evolucionar estas técnicas en los próximos años? ¿Qué papel desempeñará la inteligencia artificial en otros sitios sagrados del mundo? ¿Podría esta metodología transformar la manera en que entendemos la relación entre historia y fe? Si ampliamos la mirada más allá de Jerusalén, veremos que lo que
está ocurriendo bajo el Monte del Templo forma parte de una transformación más amplia en la arqueología mundial. Durante siglos, excavar significaba remover, cortar, desplazar capas de tierra para llegar a lo antiguo. Era un proceso irreversible. Cada estrato que se abría no podía volver a cerrarse exactamente igual. Hoy, en cambio, las tecnologías no invasivas están redefiniendo esa lógica. Sensores, escáneres, inteligencia artificial y modelado tridimensional permiten observar primero y actuar después, o incluso decidir no intervenir físicamente en absoluto. En este sentido, el Monte del Templo se ha convertido en un caso emblemático. Si un lugar tan sensible puede estudiarse mediante métodos respetuosos, entonces otros espacios sagrados o políticamente delicados podrían beneficiarse del mismo enfoque. Sitios en Oriente Medio, Asia o incluso América Latina, donde las comunidades locales temen la alteración de terrenos considerados sagrados, podrían aceptar investigaciones digitales donde antes rechazaban excavaciones tradicionales. El papel de la inteligencia artificial seguirá creciendo. Los algoritmos mejoran cuanto más datos procesan. Cada nueva exploración subterránea en el mundo aporta ejemplos adicionales de patrones arquitectónicos, densidades geológicas y estructuras antiguas. Con el tiempo, los sistemas podrán diferenciar con mayor precisión entre formaciones naturales y edificaciones humanas. Esto reducirá errores y aumentará la confianza en las interpretaciones preliminares. También es probable que la tecnología de radar evolucione, permitiendo mayor resolución. Si actualmente se pueden distinguir muros y cámaras generales, en el futuro podrían detectarse detalles estructurales más finos. No se trata de imaginar lecturas de inscripciones invisibles, sino de mejorar la claridad de las imágenes para comprender mejor la geometría interna de las construcciones. Mientras tanto, el análisis de los objetos recuperados continúa aportando contexto concreto. Las bullae con nombres hebreos siguen siendo estudiadas en laboratorios especializados. Las microhuellas en las monedas permiten rastrear circulación económica. Los restos orgánicos encontrados en ciertos fragmentos se someten a análisis científicos que ayudan a reconstruir prácticas cotidianas. Cada pequeña pieza amplía la comprensión del entorno histórico. La historia del Monte del Templo no es lineal, es una secuencia de superposiciones. Un santuario sobre otro, una ampliación sobre otra, una reforma sobre cimientos anteriores. Comprender esa secuencia requiere paciencia. Los modelos digitales ayudan a visualizar cómo una estructura pudo haber sido adaptada en periodos posteriores. Por ejemplo, una cámara subterránea construida en la Edad del Hierro pudo haber sido reutilizada en época romana o bizantina. Identificar esas reutilizaciones es uno de los desafíos más interesantes para los investigadores. En el ámbito académico, estos avances también están modificando la forma en que se publican los resultados. En lugar de informes exclusivamente textuales, ahora se comparten modelos interactivos, mapas, superpuestos y simulaciones tridimensionales. Esto permite que especialistas en distintas partes del mundo examinen las mismas imágenes y ofrezcan interpretaciones alternativas. La investigación se vuelve más colaborativa y menos dependiente de un solo equipo en el terreno. Sin embargo, el equilibrio entre descubrimiento y sensibilidad sigue siendo delicado. Cualquier conclusión relacionada con el primer templo, el periodo bizantino o fases islámicas posteriores debe formularse con rigor extremo. Las afirmaciones grandilocuentes pueden generar tensiones innecesarias. Por eso, la comunidad científica insiste en diferenciar claramente entre hipótesis plausibles y pruebas concluyentes. Más allá de las implicaciones políticas y religiosas, hay un elemento humano que permanece constante: la fascinación por comprender nuestros orígenes. El Monte del Templo no solo representa un punto geográfico, sino una convergencia de narrativas. La posibilidad de observar lo que hay bajo su superficie despierta una curiosidad profunda, compartida por personas de todas las creencias. Quizá, al final, la mayor lección sea que la tecnología no sustituye a la historia, sino que la ilumina desde nuevos ángulos. La inteligencia artificial no decide qué creer, simplemente organiza información. Son los investigadores quienes, con prudencia y respeto, construyen interpretaciones, y son las comunidades quienes viven con el significado espiritual del lugar cada día. El camino que se abre es largo. Nuevas generaciones de arqueólogos digitales podrían dedicar décadas a analizar datos acumulados entre los años 2021 y 2024 y los que vendrán después. Puede que algunas hipótesis actuales se refuercen con el tiempo y otras se revisen. Así avanza el conocimiento, mediante revisión constante. El Monte del Templo seguirá siendo un símbolo poderoso de fe y memoria. Bajo su superficie, las capas de historia continúan intactas. Sobre ella, la vida moderna continúa su curso. Entre ambos niveles, la ciencia intenta tender un puente invisible, respetuoso y paciente. Y todavía quedan aspectos por examinar. Las implicaciones culturales
a largo plazo, la manera en que estos descubrimientos influyen en la identidad colectiva y cómo podrían redefinir la narrativa histórica enseñada en escuelas y universidades. Si observamos el impacto cultural más amplio, descubrimos que los hallazgos, tanto los materiales recuperados mediante el cribado como los detectados digitalmente bajo tierra, tienen el potencial de influir en cómo las futuras generaciones entenderán Jerusalén. Durante mucho tiempo, la historia del Monte del Templo ha sido presentada desde perspectivas separadas: una narrativa judía, una narrativa cristiana, una narrativa islámica. Sin embargo, las capas superpuestas que revelan tanto los objetos como las imágenes subterráneas cuentan una historia más compleja y compartida. En el ámbito educativo, esto podría traducirse en una enseñanza más integrada. En lugar de estudiar periodos aislados, los estudiantes podrían analizar cómo un mismo espacio físico fue reinterpretado una y otra vez. La Edad del Hierro, el periodo romano, la era bizantina y la etapa islámica no se reemplazan entre sí, se superponen. Cada civilización heredó estructuras anteriores y las adaptó a sus propias necesidades espirituales y políticas. La tecnología digital facilita esta comprensión porque permite visualizar esa superposición. Imaginar un modelo tridimensional donde se puedan activar y desactivar capas históricas ayudaría a entender cómo evolucionó el sitio hasta lo largo de miles de años. Ver cómo una estructura pudo haber sido ampliada, transformada o reutilizada hace tangible la continuidad humana. También es importante considerar el impacto en la identidad colectiva. Para muchos creyentes, la confirmación de actividad ritual antigua fortalece su conexión espiritual. Para otros, el pata, reconocimiento de múltiples etapas históricas, refuerza la idea de convivencia cultural. Si se comunica con responsabilidad, la investigación puede mostrar que la historia del monte no pertenece exclusivamente a un grupo, sino que es una herencia compartida. Sin embargo, este equilibrio requiere diálogo constante. La ciencia puede ofrecer datos, pero la interpretación pública depende de líderes religiosos, educadores y comunicadores. Presentar los hallazgos como parte de un patrimonio común, en lugar de utilizarlos como argumento exclusivo, puede contribuir a disminuir tensiones. Otra consecuencia posible es el desarrollo del turismo educativo virtual. Personas que nunca podrán visitar Jerusalén podrían recorrer digitalmente el subsuelo modelado por radar. Museos y plataformas en línea podrían ofrecer experiencias inmersivas basadas en datos reales. Así, el conocimiento se democratiza sin aumentar la presión física sobre el sitio. A nivel académico, el caso del Monte del Templo puede convertirse en un referente metodológico. La combinación de cribado de tierra desplazada y exploración digital respetuosa constituye un modelo híbrido. Demuestra que incluso en contextos donde la excavación directa no es viable, aún se puede avanzar científicamente. Al mismo tiempo, la prudencia seguirá siendo esencial. La historia demuestra que cada hallazgo importante en Jerusalén genera debates inmediatos. Por ello, la transparencia en la investigación y la revisión por pares son fundamentales para mantener credibilidad. El proceso debe ser tan sólido como los resultados. En última instancia, esta historia nos recuerda algo profundo. La humanidad construye, destruye y vuelve a construir en los mismos lugares. El Monte del Templo es testimonio de esa continuidad. Bajo sus piedras no solo hay muros y cámaras, hay huellas de decisiones humanas, de fe persistente, de aspiraciones colectivas. La inteligencia artificial no reemplaza la memoria, pero ayuda a organizarla. Los objetos recuperados no resuelven todos los debates, pero aportan contexto. Las imágenes de radar no ofrecen respuestas definitivas, pero abren preguntas nuevas y mejor fundamentadas. Quizá ese sea el verdadero descubrimiento, no un único templo oculto ni una sola cámara subterránea, sino la confirmación de que la historia es estratificada y compartida, que incluso en un lugar marcado por disputas, la ciencia puede avanzar con respeto, que el conocimiento no tiene que ser destructivo. El Monte del Templo continuará siendo un símbolo vivo de fe, pero también es un laboratorio silencioso donde pasado y tecnología dialogan. Y mientras los fieles caminan sobre la piedra antigua, algoritmos y voluntarios siguen desentrañando historias ocultas, capa por capa. Así, esta narración no concluye con una respuesta definitiva, sino con una invitación a seguir investigando, aprendiendo y dialogando, porque la historia no se descubre de una vez, se reconstruye lentamente, con paciencia y responsabilidad. Entonces llegamos al final de este viaje, pero no al final de la historia, porque el Monte del Templo, silencioso bajo el cielo de Jerusalén, sigue allí, inmóvil en apariencia y al mismo tiempo profundamente vivo. Sobre su superficie, generaciones continúan orando, caminando, debatiendo. Debajo, capas de piedra y tierra guardan memorias acumuladas durante milenios. Lo que comenzó como una remoción de tierra hace más de 20 años, terminó convirtiéndose en una de las iniciativas arqueológicas más singulares de
nuestro tiempo. Lo que parecía una pérdida irreversible abrió una oportunidad inesperada. Voluntarios, académicos y ciudadanos comunes transformaron montones de escombros en un archivo histórico vivo. Más de 500.000 de fragmentos recuperados recordaron que incluso la tierra descartada puede contener capítulos enteros de nuestra historia compartida. Y luego, cuando la excavación física parecía imposible, la tecnología ofreció otro camino. Entre los años 2021 y 2024, sensores invisibles y algoritmos silenciosos comenzaron a dibujar mapas ocultos bajo la plataforma de piedra, sin mover un solo bloque, sin alterar la superficie, solo observando, interpretando, comparando. Quizá el hallazgo más importante no sea una cámara subterránea específica ni un conjunto particular de piedras talladas. Tal vez sea la demostración de que ciencia y sensibilidad pueden coexistir, que es posible investigar uno de los lugares más sagrados del mundo sin herir su integridad, que el respeto no tiene por qué frenar el conocimiento sino guiarlo. El monte del templo o Haram al-Sharif ha sido santuario, símbolo y escenario de disputas. Cananeos, israelitas, romanos, bizantinos, musulmanes y muchos otros dejaron su huella allí. Cada uno añadió su propia capa, física y espiritual. Comprender este lugar significa aceptar que la historia no pertenece a una sola voz. Las lámparas antiguas, las buyae con nombres hebreos, las monedas, los fragmentos arquitectónicos y las imágenes digitales forman parte de un mismo rompecabezas. No confirman todo ni niegan todo, pero iluminan, sugieren continuidad, muestran actividad humana organizada y devoción persistente. La inteligencia artificial no dicta verdades absolutas, solo procesa datos, pero en manos responsables se convierte en herramienta de diálogo. Y quizá eso sea lo más valioso: transformar un sitio asociado al conflicto en un espacio de colaboración científica. El futuro traerá más preguntas, nuevas técnicas, nuevas interpretaciones, nuevas capas de análisis. Algunas hipótesis actuales se reforzarán, otras serán revisadas. Así funciona el conocimiento, no como proclamación definitiva, sino como búsqueda constante. Mientras tanto, el monte seguirá recibiendo visitantes y fieles. El sol seguirá reflejándose en la cúpula dorada, y bajo la piedra, silenciosamente, la historia continuará esperando a quienes sepan escucharla con respeto. Si este recorrido te hizo reflexionar, si despertó tu curiosidad sobre cómo la tecnología puede iluminar el pasado sin destruirlo, te invito a compartir esta historia y mantener viva la conversación. Porque entender nuestro pasado no es solo una cuestión académica, es una forma de comprender quiénes somos y cómo podemos convivir. La tierra bajo Jerusalén aún guarda secretos, y quizá el mayor descubrimiento no sea lo que encontramos bajo ella, sino la manera en que aprendemos a buscar.